Bueno, hola chicos, voy a explicar lo que es logaritmo. Logaritmo acá en base B de A es igual a C. Si y solo si B elevado a la C es igual a A. Ya sé que es chino básico, pero bueno, lo vamos a ir sacando de a poquito. B se le llama base. A esto se le llama argumento. Y el resultado es el logaritmo. El logaritmo es lo contrario al exponente, donde B es la base, C es el exponente y A es la potencia. Lo veamos con un ejemplo. Yo tengo acá el logaritmo en base 2 de 4. De acuerdo a la definición de logaritmo, yo tengo que buscar, decir que 2, ¿a qué valor lo tengo que elevar para que a mí me dé 4? Que sería esta parte. Entonces yo tengo que encontrar el exponente de este lado, que viene a ser el logaritmo del otro lado. Entonces, 2, ¿a qué valor lo tengo que elevar para que me dé 4? Es al cuadrado. Entonces, el logaritmo es 2. Ahora bien, 3, ¿a qué valor lo tengo que elevar para que me quede 81? Entonces 3, ¿a qué valor lo elevo para que me quede 81? Entonces 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Entonces es a la cuarta. Entonces el logaritmo de 81 en base 3 es de 4. Antes de realizar este logaritmo voy a explicar cuando teníamos potencias negativas. Si yo tengo 2 a la menos 3. Este signo menos, cuando nosotros lo teníamos en la potencia, nos decía que nosotros debíamos dar vuelta a la base. Entonces, yo acá tengo 2 sobre 1. Si yo debo dar vuelta a la base, me va a quedar 1/2. Y eso va a estar elevado al cubo. Entonces, 1 al cubo me va a quedar 1. 2 al cubo me va a quedar 8. Recordemos que es 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 a la menos 3 es lo mismo que decir 1/8, ¿sí? Ahora bien, cuando los logaritmos no tienen número acá, o sea que no tienen base, quiere decir que la base es 10. Entonces yo acá tengo la base 10. ¿A qué valor lo tengo que elevar para que me quede 1/10? Entonces, si la base es un entero y el resultado me queda una fracción, quiere decir que el exponente es negativo, como lo teníamos acá, ¿sí? Entonces, si yo tengo 10 y acá me sigue quedando el mismo número, quiere decir que lo elevé a la 1. Entonces, 10 a la menos 1 es igual a 1/10. Entonces, ¿cuál es el logaritmo de esto? Es menos 1. Esto lo voy a explicar cuando termine de explicar esto. A ver, propiedades de los logaritmos. Son 6 propiedades. La primera propiedad es que la multiplicación la multiplicación es igual a la suma de los logaritmos. Veamos. Yo tengo logaritmo de 3 por x. Esto está multiplicando. De acuerdo a la propiedad me dice que tiene que quedarme el logaritmo de 3 más el logaritmo de x. Lo voy a hacer con color. ¿Sí? Ahora bien, entonces, cuando yo tengo el logaritmo de una multiplicación, es igual a la suma de los logaritmos. Cuando yo tengo el logaritmo de una división, es igual a la resta de los logaritmos. Entonces, si yo tengo el logaritmo de x sobre 2, esto me va a quedar el logaritmo de x menos el logaritmo de 2. ¿Sí? Ahora bien, acá yo tengo el logaritmo de una potencia. Esta potencia baja multiplicando con el logaritmo. Entonces, yo tengo logaritmo de x al cubo. Este 3 lo bajo multiplicando con el logaritmo que yo ya tengo, que es logaritmo de x. El logaritmo de una raíz.
es lo mismo que el logaritmo de una potencia. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo a la raíz me queda la raíz n de a. A la raíz la paso a potencia, me va a quedar 1 sobre n. Y estoy en el mismo caso de la potencia del logaritmo. Entonces, esta potencia baja multiplicando con el logaritmo. Entonces, lo veamos acá. Yo tengo la raíz cuarta de x, ¿sí? Entonces, lo paso a potencia, me va a quedar x a la 1/4. Entonces, este 1/4 baja multiplicando por el logaritmo de x. Ahora, cuando yo tengo el logaritmo y la base, el mismo número, es siempre igual a 1. Entonces, yo tengo 7. ¿A qué valor lo tengo que elevar para que me quede 7? A la 1. Entonces, siempre me va a dar 1. Cuando el argumento y la base son iguales, es el mismo número, siempre da 1. Bien, la sexta propiedad es el cambio de base. El cambio de base lo usamos cuando el argumento, o sea, esto, no es potencia de la base, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Tenemos que lograr utilizar logaritmos con bases convenientes. Ahora lo voy a explicar acá y después vamos con los ejemplos. Yo tengo el logaritmo en base a de b. Yo voy a convertir esto a hacer un cambio de base, entonces yo voy a poner una base c que sea conveniente para ambos logaritmos. Una base c del logaritmo de b sobre el logaritmo en base c de a. ¿Sí? Entonces, esto sería el cambio de base. El logaritmo de b sobre el logaritmo de a. Por ejemplo, acá yo tengo el logaritmo en base 8 de 4. Entonces voy a convertir esto en otra base conveniente para que yo pueda sacar 4 y 8. Entonces, ¿cuál es la base que a mí me conviene? En este caso es la base 2, porque van a ser potencia de la base. O sea, base 2 de 4 sobre el logaritmo en base 2 de 8. Busqué una base donde yo pueda sacar las potencias de 4 y de 8. Entonces, 2. ¿A qué potencia lo tengo que elevar para que me quede 4? A la 2. Entonces, el logaritmo en base 2 de 4 es 2. Y acá, 2. ¿A qué valor lo tengo que elevar para que me quede 8? Es 3. Y este sería el logaritmo. ¿Qué hice? Hacer el cambio de base para poder encontrarlo más sencillamente. Por ejemplo, acá yo tengo logaritmo en base 5 de 3. No voy a tener nunca 5 elevado a un número que me quede 3. Entonces voy a tener que hacer un cambio de base. Pero no tengo ninguna base que sea conveniente para los dos, como en el caso anterior. Entonces, cuando yo no tengo esas clases, voy a hacer base 10. Entonces, voy a hacer el logaritmo en base 10, que no se pone nada de 3, sobre el logaritmo en base 10 de 5. Y ahí lo voy a sacar con la calculadora, ¿sí? Ustedes tienen la calculadora, ahí tengo la función de logaritmo, pongo logaritmo y pongo 3 es igual a 0,47. Siempre vamos a utilizar los dos primeros decimales. El último, el tercero es mayor a 5, entonces voy a redondear, voy a poner 0,48 sobre. Ahora voy a sacar el logaritmo de 5. Logaritmo de 5 igual. El tercero es mayor a 5, entonces voy a redondear. Esto me va a quedar 0,70. Y ahí voy a hacer 0,48 dividido 0,70. Me queda, el tercero es 5, tengo que redondear, entonces me va a quedar 0,69. 0,69. Entonces el logaritmo en base 5 de 3
es 0,69. Bien, ahora voy a resolver este. Logaritmo en base 2 de raíz quinta de 8, ¿sí? Como habíamos dicho en las propiedades, cuando yo tengo la raíz, la puedo pasar a potencia. Entonces esto me va a quedar el logaritmo en base 2 de 8 a la 1/5. Y cuando yo tengo potencia, ¿qué tenía que hacer? La potencia baja multiplicando con el logaritmo, entonces me va a quedar esto baja multiplicando con el logaritmo. Me queda 1/5 por el logaritmo en base 2 de 8. Y ahí ya puedo sacar 2. ¿A qué valor lo tengo que elevar para que me quede 8? A la 3. Entonces, esto es igual a 3. Me queda 1/5 por 3 es igual a 3/5. Entonces el logaritmo en base 2 de la raíz quinta de 8 es igual a 3/5.